Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Kenner Tebuquis Peticona y voy a expresar argumentos en contra de lo que ha expresado Bárbara Tijerina en su video acerca de la tesis de que más del 80% de la comunicación es no verbal. En primer lugar, debemos indicar que esta afirmación es un tanto sesgada e incluso sobredimensionada, puesto que la tesis de que más del 80% de la comunicación es no verbal fue incluso propugnada por el psicólogo Albert Mehrabian, quien no solamente fue un psicólogo, sino también un investigador y además precursor acerca de este tipo de comunicación. En realidad, lo que Albert Mehrabian quería indicar con esta expresión es que en realidad cuando nosotros nos comunicamos no verbalmente en entornos específicos, muchas veces lo que expresamos a través de la palabra, es decir, a través del lenguaje verbal, no coincide con las expresiones que nosotros tenemos, es decir, con el tono en que lo indicamos o también en las expresiones faciales o incluso con lo que queremos expresar con las demás partes del cuerpo. Entonces, la afirmación de que el 80% de la comunicación es no verbal es incluso sobredimensionada. Además, debemos recordar que la comunicación no solamente implica evocar algún tipo de expresión verbal o no verbal, sino implica la comunicación que otra persona pueda recepcionar dicho mensaje. En esa recepción implica que la persona que tiene la calidad de receptor, al final necesite también captar el mensaje, algo que muchas veces solamente pasa con la comunicación verbal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Gili Ramecuna Poma. En el siguiente discurso discreparé de una de las afirmaciones de Bárbara Tijerina. Más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. Esta afirmación, aunque popular, se basa en una interpretación errónea de estudios científicos y cae en una falacia de generalización apresurada. Esta idea proviene de estudios del psicólogo Albert Mehrabian, quien aclaró que ese porcentaje solo se aplica cuando hay incongruencia entre lo que se dice y cómo se dice, es decir, en contextos emocionales. Él mismo dijo, estos números solo se aplican cuando una persona habla de sentimientos o actitudes. Mehrabian 2009. Además, investigaciones recientes aclaran que el lenguaje verbal sigue siendo esencial para la precisión y profundidad del mensaje, especialmente en contextos educativos, legales o científicos. Carna y Hall 2020. Por lo tanto, afirmar que el 80% de la comunicación no es verbal en todo contexto es incorrecto y confunde al público. La comunicación verbal y no verbal se complementan, pero no se puede desestimar la importancia del lenguaje verbal. En conclusión, aunque el lenguaje no verbal influye en la comunicación, no se puede afirmar que representa más del 80% en todos los casos. La precisión del mensaje depende del equilibrio entre ambos lenguajes. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Linda Ramos. En esta ocasión voy a hablar sobre la afirmación de Bárbara Tijerina de que más del 80% de la comunicación es no verbal. En el libro ella afirma que más del 80% de la comunicación lo hacemos sin palabras, a través de nuestro cuerpo, gestos, postura, a través de miradas o expresiones. Aunque esta frase es impactante y se ha repetido en diversos medios y conferencias, discrepo con ella por una razón fundamental. Es una simplificación excesiva de la complejidad de la comunicación humana. Esta cifra se origina en estudios del psicólogo Albert Mehrabian, pero estos estudios se centraban exclusivamente en situaciones emocionales específicas, como cuando el lenguaje verbal y no verbal son contradictorios. No se refería a toda la comunicación humana en general. Por eso, aunque es valorable el aporte de Bárbara Tijerina, al destacar el impacto del lenguaje no verbal, discrepo con la afirmación que más del 80% de la comunicación depende exclusivamente del cuerpo. Esta cifra tomada fuera de contexto puede llevar a malas interpretaciones y restar valor al lenguaje verbal, que sigue siendo esencial en múltiples esferas de nuestra vida. Gracias por su atención. Buenas noches, soy Mirelia Denise Pumasuma. En esta oportunidad discreparé la afirmación de Bárbara Tijerina, el cual indica que más del 80% de la comunicación es no verbal. Si bien es cierto, esta famosa afirmación viene dada de la investigación objetiva realizada por el psicólogo Albert Mehrabian,
este concepto ha sido malinterpretada e incluso aumentada más allá del contexto original, por lo que Mehrabian señala que se tenga en cuenta que estos resultados de esta investigación únicamente es para situaciones en las cuales se hablan de emociones y aptitudes, mas no de toda la comunicación en su totalidad. Por otro lado, expertos mencionan que la comunicación verbal sigue siendo crucial para transmitir información significativa e intrínseca. Es así que Bing y otros autores mencionan que, si bien es cierto, la expresión y las emociones dependen de las acciones no verbales, pues la comunicación verbal ayuda a que este mensaje sea transmitido con mayor claridad y complejidad y que la información sea más detallada, por lo que la importancia de la comunicación verbal es tanto cualitativo y cuantitativo.